Bien, tengan buenos días. Entonces, en esta sesión, pues que también vamos a tener un poco ágil, quiero hablar primeramente sobre síntesis de examen de grado, las últimas dos temáticas que vamos a encontrar. Primeramente, pues quiero hablar sobre esta 10ª unidad que pone el libro de texto, que tiene que ver la época de grandes cambios, ¿no? Que inicia posterior a la Edad Media, ¿no? Entonces estamos hablando que el punto de inflexión está marcado por el descubrimiento de América, ¿no? 1492, ahí se dan muchas cosas, ya termina el último reducto musulmán, de dominio musulmán en Europa, la conquista de América y, bueno, los nuevos descubrimientos que hay, así, o países que se lanzan pues a la misma aventura, ¿no? Ya sobre este continente americano, ¿no? Ingleses, franceses, alemanes. Entonces vamos a encontrarnos ahí con la Edad Moderna, ya en el siglo XVI, ya el Renacimiento, ya que vuelve un redescubrimiento de los elementos griegos, por ejemplo, actualizados. Entonces va a haber mucho préstamo de esa cultura. Asimismo, también pues vamos a ver el humanismo que se desarrolla en esa época y las grandes, es decir, la vuelta al ser humano, ¿no? Hubo mucha concentración en la Edad Media en los aspectos religiosos, espirituales, Dios. Ahora se da un volcamiento más hacia el ser humano y todas sus actividades humanas, principalmente con el descubrimiento de la ciencia, ¿no? Los descubrimientos científicos que poco a poco van generándose. Se da el momento de la llamada contrarreforma protestante. Asimismo, pues, inician pues, ¿no? nuevas relaciones y nuevos movimientos religiosos también que se dan en toda Europa y también luego se trasladan a América, ¿no? Igualmente, posterior, ya buscando hacia el siglo XVII, siglo XVIII principalmente, ya se da la llamada Ilustración, ya que surge principalmente con los movimientos de la Revolución Francesa. Ya algunos le llaman así el siglo de las luces, ¿ya? Pero hay autores como Tony Stark que lo llaman pues que todos los siglos han tenido sus luces y sus sombras, ¿no? No solamente en 1800 fue el siglo de las luces, cada siglo tiene sus luces, cada siglo tiene sus sombras. Ya, entonces no hay nada que envidiar pues a esos siglos. Lo que pasa es que no le dan, tienen otros nombres, ¿no? Como globalización, por ejemplo, ¿no? Ya ha habido movimientos de globalización, pero tal vez no en la actualidad por los elementos tecnológicos que han habido. Surge pues también la revolución industrial, todos los adelantos tecnológicos que principalmente hay, y los nuevos adelantos científicos, y algunos descubrimientos en muchos campos de la ciencia. Y culminando esto pues con la entrada al siglo XX. Y pues en el siglo XX vamos a encontrarnos pues, ¿no? con la Europa nuestra, ya principalmente nuestra historia está marcada por lo europeo. Y bueno, tenemos la Primera Guerra Mundial, ¿ya? 1914, 1918. Hay una crisis general, habla aquí pues, del capitalismo, pero bueno, una crisis general económica que hubo en Estados Unidos, ¿ya? Y que eso pues influyó en los ciertos mercados, ¿no? Principalmente pues junto con los europeos y junto con ellos pues el resto de Latinoamérica, pero bueno. Y posterior pues hacia 1939 la Segunda Guerra Mundial, ya que dura aproximadamente 5 a 6 años, ¿no? Entonces, terminando en Europa hacia 1945 y en el Océano Pacífico hacia 1946. Y a partir de aquí pues se da inicio a la Guerra Fría, ¿no? Es decir, una guerra de tensiones entre
las potencias que en ese momento han quedado, principalmente Estados Unidos, ¿no? Que se consolida como potencia, y la Unión Soviética, ya que quiere pues seguir con sus expansionismo de sus ideas también, ¿no? Socialistas o comunistas al resto de países europeos y del mundo. Y eso pues no le parece pues, a Estados Unidos por visiones ideológicas, políticas, pero no solamente porque no le parezca a Estados Unidos, sino porque cada potencia quiere tener dominio, ¿ya? Cada potencia quiere tener dominio. La Unión Soviética quiere tener dominio económico, político, militar, ideológico. Así son todas las potencias, entonces no solamente Estados Unidos. Nosotros somos de los países periféricos, nosotros simplemente recibimos el vaivén de esos movimientos políticos y militares, ¿ya? Las potencias entran en guerra, pero no se tiran balas. ¿Dónde se tiran las balas? En los países periféricos, donde ya han hecho sus influencias, ¿no? Como en Nicaragua, ¿no? Ya aquí se dan guerra las potencias. ¿Quiénes ponen los muertos? Nosotros, ¿ya? Los tontos de nosotros son los que ponemos los muertos. Es decir, a partir pues de todas las ideas de los que están gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, ¿no? Que simplemente siguen lo que las potencias les dicen. Por último, pues aquí nos ponen, ¿no? Algunos procesos, dice el libro de texto de descolonización, estamos a la etapa de globalización, hay nuevos agentes políticos, económicos, como la Unión Europea, ya hacia finales, en la década de los 90, nuevos adelantos científicos tecnológicos, ya gracias a las tecnologías de la información y comunicación, el surgimiento de Internet. Bueno, y termina acá, ¿no? El libro de texto con la Alianza Bolivariana para las Américas, ALBA, ¿no? Que en su momento pues se propone, ¿no? Como el socialismo del siglo XXI. Pero bueno, todo tiene sus pros, sus contras, ¿verdad? Los ideales con que iniciaron tal vez no son bien seguidos por los que continúan esas ideas, ya porque el que es líder y impulsa unas ideas, pero los seguidores, una vez que ya el líder no está, pues igual no, van cediendo a otros impulsos. Bien, entonces aquí concluye, por así decir, las temáticas del síntesis del examen de grado, que ustedes van a tener que estudiar y repasar. Ya el profesor Alfredo ya me había comunicado que está en proceso de hacer la explicación de cómo va a ser el examen de grado, pero pues estoy un poco pendiente de eso. Bien, entonces vamos a enviar un correito por ahí. ¿Alguien más quiere entrar? Jessica. María Félix también, pero vamos a enviar un correo. Presente, maestro. Bueno. Vamos a ver, María Félix. Profe, a la Jessica le pasa como cuando los niños se retrasan y llevan corriendo y te está pasando lista y ya pasó su nombre, entonces ya sale corriendo y dice, presente, profe. Así es, igualito le pasa. Bien. Profe, María Félix dice que está esperando el enlace, que no se lo ha enviado. Sí, ya ahorita se lo acabo de enviar. Como estaba haciendo la explicación, me costaba un poco hacer ese juego doble, pero ya se lo acabo de enviar ahorita. Ok. Quiero hablar ahora entonces en esta segunda parte sobre la evaluación que tuvieron por ahí, una actividad. Bien. Según veo, pues no sé si todos lo hicieron. La idea es que después pues, contestaran la prueba de autoevaluación para ver cómo les había ido, pero es necesario, es importante pues, que lo hagan, ¿ya? Porque en esa medida es que ustedes pueden probarse si están encaminados o no están encaminados. Cintia lo hizo, ¿verdad? Okay. Sí, solo me saqué un punto. Sí. Un punto. Eran 3 puntos, sí, ¿verdad? Los que había que sacar, ¿verdad? 3. Pero sacó 1 de 3, o sea, sacaste el 33%. Ya algo. Bien, entonces
vamos a examinar, ¿no? Vamos a examinar. Vamos a ver, María Félix está entrando. Vamos a examinar a ver cómo era la dinámica, porque en esa medida es que ustedes van también a tener más claridad al momento de evaluar. ¿Ya? Porque evaluar no es sencillo. ¿Ya? Evaluar no es sencillo. Y bueno, se requiere un cierto arte. María Félix, disculpa que no te pude enviar a tiempo el enlace. Sí, profe. Tuve que entrar por WhatsApp web para poder entrar porque siempre entraba así, como lo usual, pues, para no entrar más tarde. Está bien, está bien. No, quién sabe cómo podía haber entrado. Gracias, de todas maneras. Bueno, entonces les decía aquí a tus compañeras que, bueno, ahorita acabo de hacer un recorrido breve. No, que acabo de hacer un recorrido breve ahorita sobre las dos últimas unidades didácticas del texto, del libro de texto oficial, ¿no? Las últimas temáticas. Rápidamente, pues un recorrido. Y ahora quiero concentrarme en la actividad formativa que les había dejado por ahí para ver cómo es la dinámica de esto, ¿no? Evaluar no es sencillo. ¿Ya? No todo el mundo realmente puede evaluar, pero la evaluación depende de cómo se haya planificado. ¿Ya? Entonces, al menos yo he descubierto que al momento de planificar, ya la evaluación ya está presente. Entonces, son como dos, no lo podemos comparar como una moneda que tiene dos caras, ¿ya? Sino que son dos caras, pero que se están viendo mutuamente, porque las monedas están así, viéndose, una mira para este lado y la otra mira para el otro lado. Pero en este caso, las monedas, esta planificación y evaluación, se están viendo aquí de frente, ¿no? Entonces van muy de la mano. Entonces, al momento de planificar, ya nosotros podemos evaluar. Entonces, vamos a examinar, digamos, cómo era esto de la tarea que tenía que hacer allá para comprender. Bien. Entonces, por acá tenemos a la vista el archivo de Word que les envié. De tal manera, pues, que podamos nosotros ir comprendiendo esto. Bueno, la idea es que primero tenían que hacer, pues, ¿no? Completar esta tablita y a cada indicador de logro que tenemos acá, que son 3, íbamos a buscar la acción rectora que les correspondía, ¿ya? Pero es solo una, ya, solo una. Pueden haber 2. Yo les ponía como ejemplo el anterior, ¿no? Que poníamos, por ejemplo, la acción rectora de elaboración y la de cumplimiento, pero al final uno se decide, ¿no? Veo que realmente es cumplimiento lo que yo quiero conseguir y no elaboración. Y por eso también hasta le puse un cheque. Pero la idea es conseguir, redactar solamente una, ¿no? No poner 2 o 3, sino poner la que corresponde. Entonces, yo tengo que ver primeramente, al momento, cuando yo ya me enfrento al indicador del logro que me propone el currículum de Ciencias Sociales, tengo que tener claro, como lo hemos hecho en las sesiones anteriores, el verbo que me está pidiendo, pero tiene que ser la acción que realmente es la que va a regir la actividad y es a la cual el estudiante pues debería estar en capacidad. Recordemos que el indicador de logro yo lo tengo que leer en presente, en el sentido de que ya el estudiante debe estar en esa capacidad. ¿Ya? No que el estudiante a futuro va a estar en capacidad. No, yo tengo que verlo en presente. Por eso tengo que mentalizarme en eso. Y eso es lo que les cuesta a los profesores. Poder ver el indicador no como una actividad que van a hacer los estudiantes, sino como algo que ya están en posesión. Ya una habilidad, una destreza que ya están en posesión los estudiantes. Ya tengo que ver el presente. Entonces por eso dice, infiere, ¿verdad?, las principales causas que dieron origen a la llegada de los europeos a Nicaragua. Yo tengo que tener claro qué significa inferir. Ya, si yo no sé qué cosa es inferir, puedo pedirles a que los estudiantes hagan cualquier cosa al momento de las actividades. Así es.
Entonces, como a veces el Correcto, profesor... por lo menos ahí tú, así es como dice usted. Correcto. No estaba viendo, profe, disculpe. Sí. En mis anotaciones. Disculpe. Entonces, como el profesor no tiene claro esto, entonces, ¿qué es lo que va? Dice, infiere, y no le pone atención a infiere, dice, las principales causas que dieron origen a la llegada de los europeos a Nicaragua. Entonces, ¿qué dice el profesor? ¿Qué vamos a ver? Las principales causas que dieron origen a la llegada de los europeos a Nicaragua. Eso es lo que vamos a ver. Y realmente no se trata de ver temas, se trata de que el estudiante actúe determinadas cosas o determinadas habilidades a propósito del tema. Entonces, lo que los estudiantes tienen que hacer en clase es lograr hacer o poner en juego un conjunto de habilidades y destrezas y junto con conceptos y otras actitudes en función de que logren inferir esas principales causas. ¿Qué cosa será inferir? Sacar conclusiones, profe, de las Correcto. principales causas. O sea, por eso yo le decía anteriormente, porque antes de uno meterse al vocabulario léxico de uno tiene que manejar ciertos términos, porque imagínese, como dice usted, le pone una palabra desconocida a los chavalos y a la hora de la hora no van a saber qué quiere decir y van a sacar ellos locuritas. Entonces decía yo, infiere, sacar conclusiones a las principales, entonces ahí uno va sacando su idea y así es, profe, como dice usted, no puede uno inventar cosas sin tener un previo conocimiento de las palabras que estamos utilizando. Ya, entonces, esto requiere ese ejercicio. Lógicamente, cuando yo usted ya se ejercitó dando la clase, ya le sale súper fácil. Pero la primera vez, pues, le va a requerir un poquito más de sudor, ¿no? Entonces, infiere, ya sé, inferir, es poder llegar a sacar ciertas conclusiones. Correcto. Y si profundizamos un poquito más, vamos a encontrarnos que existen inferencias mediatas e inferencias inmediatas. ¿Ya? Si yo miro a Jessica y la miro que se está durmiendo, la miro más pálida, entonces, por inferencia simple, yo digo... Amiga, qué bárbara. Parece que está enferma, ¿no? Por inferencia simple, ¿ya? De lo contrario, si no la miro con esos síntomas, ¿ya? Por inferencia mediata tendría que yo darme cuenta si está enfermo o no. Entonces, en nuestro caso, aquí son inferencias mediatas, ¿ya? No son inmediatas. No inmediatamente nos damos cuenta de cuáles fueron las principales causas, ¿ya? Tenemos que servirnos de ciertas mediaciones. ¿De cuáles? Pues ir a buscar a los libros de historia, ¿ya? ¿Qué dicen los historiadores con respecto a qué causas fueron las que dieron origen a la llegada de los europeos? Ahora bien, ahora viene la acción rectora, ¿no? En la que cabe este indicador por la acción que me está pidiendo. Inferir, ¿no? Yo digo que, profe, sería explicación, opinión, sí, valoración. Digo, no sé, como aquí tomé mis anotaciones, pues estamos ahí solo intercambiando ideas, no sé. ¿Verdad? Sí, uno saca conclusiones. Eso. ¿Verdad? Uno saca conclusiones para explicar algo, ¿no? Para explicarlas. Ya, no saca conclusiones para participar o para elaborar, como cuando es una maqueta, ¿no? Una elaboración, o para cumplir simplemente con algo, o para demostrar. Posiblemente podría estar en demostrar. ¿Ya? Aquí podemos ver que puede estar en explicar o también demostrar, ¿no? Porque dice, voy a ver las principales causas. Las causas, como les decía, no son tan sencillas a veces de detectar, pero tengo que posiblemente demostrar cuáles fueron esas causas o explicar cuáles fueron esas causas, ¿no? Entonces, va a depender de cuánto se haya avanzado aquí en las clases, va a depender del grado en que estén los estudiantes realizando esto. Por ejemplo, si nunca se ha hecho una demostración, posiblemente esta sea la primera vez. Si ya se han hecho, posiblemente ya sea la explicación, que esta vez muchas veces pues, parece que es como lo más sencillo, ¿no? Entonces, tenemos que ver por cuál nos podemos decantar. Entonces, podría ser, entonces como ya decíamos, irnos por
la explicación, ¿verdad? Porque tal vez no vamos a defender un punto de vista que pretende un poco la demostración, simplemente a explicarla, ¿no? A aclarar, ¿ya? Dentro de esa explicación podemos utilizar el verbo, pues, aclarar o simplemente, pues, explicar, nada más. Ya, no vamos tal vez a hacer una exposición, una exhibición de algo. Posiblemente, como les decía, sí, podamos comprobar a través de la demostración. Pero bueno, a veces las demostraciones es para hacer otro tipo de comprobaciones, aunque aquí podría ser una comprobación, pues, lógica, ¿no? Bueno, entonces podríamos irnos por explicar. Veamos el segundo indicador, que también parece fácil, pero es un poco complicado. Ya dice, participa con actitud positiva. Ya cuando miro ahí, yo me estoy metiendo al ámbito de las actitudes, ¿verdad? Participación, así es. Y encontré demostración porque estamos hablando de su actitud, de su expresividad. Bueno, a mi criterio, pero no Así sé, es. ¿verdad? No, está bien, está muy bien. Podemos confundirnos por el primer verbo, ¿no? Participa. Digo, es participación, pero realmente al leer con actitud positiva en la conservación de la identidad cultural del pueblo nicaragüense. Correcto, Pero así es. ¿dónde lo voy a ver esa participación? No la voy a ver en el salón de clase. O sea, tan fácilmente, con una inferencia inmediata, no la puedo ver. Ya, porque esto lo tiene que hacer el estudiante, como les digo, estar en posesión de esa capacidad de participar con actitud positiva allá afuera. Eso me cuesta más que simplemente lo haga aquí, ¿ya? Porque puede hacerlo aquí en el salón de clase por obligación, ¿no? ¿Por qué? Porque vale puntos o porque si no lo hago la maestra me puede castigar, ¿no? Entonces, posiblemente sí, tengo que decidirme, ¿no? Y es muy probable que la participación pueda quedar tal vez un poquito descartada por eso, pero sí, tengo que pedir al estudiante que me haga una demostración de ciertas actitudes, ¿no? Ya, porque como es una actitud lo que tiene que actuar, entonces me tiene que demostrar. Bueno, demostrar, vamos a ver acá. O participa o demuestra, ¿no? Bueno, demostrar. Ahí sí, me tiene que demostrar que realmente tiene. Yo tengo que encontrar, pues, ¿no? Alguna forma con que el estudiante pueda hacer esa demostración de que tiene una actitud positiva. ¿Ya? Tiene que expresarlo por alguna manera. Tiene que exhibir esa actitud. Incluso hasta podría llegar a argumentar, ¿no? Es decir, a defender el punto de vista, porque son actitudes. ¿Ya? ¿Por qué te gusta o no te gusta algo? Eso es cuestión de actitud. Y uno argumenta, ¿no? No me gusta por tal cosa. O me gusta mucho por tal cosa. Hay una argumentación. Acuérdense que la diferencia entre argumentar y explicar es que la explicación es para aclarar algo, pero la argumentación es para defender un punto de vista. Por eso en las defensas ustedes van a hacer argumentaciones, ¿no? Van a defender su punto de vista. Bien. Y el último es elabora un ensayo acerca del legado cultural de los indígenas de la identidad nacional. Fácilmente nosotros nos podemos ir por elaborar, ya que está el verbo. Correcto. ¿Ya? Y encontré, profe, ahí, disculpe, en la explicación porque estamos hablando, dando una opinión también, hay una valoración de, porque, o sea, sería fácil, como dice, solo el verbo elaborar. Sí, porque uno dice, elabora qué cosa, una maqueta. No, ¿verdad? No voy a ir a utilizar mis manos para moldear algo, ¿no? Correcto. Hacer otro tipo de diseños, ¿ya? Como puede ser un mural, sino que elabora, dice, un ensayo. Un ensayo, ¿cómo se elabora un ensayo? Escribiéndolo. ¿Y para qué escribo un ensayo? Ya, hay cosas lógicas que uno tiene que ir sacando, ¿no? ¿Para qué es un ensayo? Ordenando. Para explicar algo, ¿no? Ya, el ensayo me sirve para explicar. Ya, no me sirve ¿para qué? Para que yo lo vea, para que yo simplemente contemple, como cuando hay una exposición, ¿no? Que yo voy a contemplar y visualmente voy a darme cuenta de algo a través de la maqueta. Sino que
tengo que explicar a través del ensayo. Ya, entonces ya teniendo esto y otros elementos más, ya con esto yo ya puedo hacer o organizar la dinámica de la clase. Yo ya sé que mis estudiantes, al fin de cuentas, van con esta actividad de inferir las principales causas, perdón, para lograr ese indicador de logro, ¿ya? Para ayudarle a que el estudiante se encamine, tengo que ayudarle que en la actividad de clase el estudiante tenga capacidad de poder explicar. Asimismo, en la segunda indicador, ¿no? Quiero que participe con actitud positiva. La clase tiene que ayudarle a que el estudiante esté en capacidad de demostrar esa actitud. ¿Ya? Cuando hablamos de actitudes les decía, ¿no? Hay preferencias, ¿ya? Porque a nadie lo pueden obligar a algo, ¿no? Tener una actitud positiva hacia algo, no me pueden obligar. Y aunque me obliguen, no, en el fondo yo no quiero, porque las actitudes son interiores de cada cual, ¿no? Y elaboro un ensayo, igual, ¿no? ¿Para qué va a ser el ensayo? Precisamente para que a través del ensayo explique cuál fue el legado cultural de los indígenas en la identidad nacional. Lógicamente, tengo que hacer que la clase sea la construcción del ensayo. Tengo que decirle cómo está compuesto un ensayo, ¿no? Que hay un inicio, un desarrollo y un cierre o conclusiones, ¿no? Etcétera. Bueno, en la participación, la demostración, pues ahí yo tengo que ver, pues, cuál sería la actividad más conveniente, ¿no? Porque son actitudes las que van a mostrar los estudiantes. Entonces, tiene que ser algo de acción, ¿ya? Tiene que ser algo de acción. Pueden haber simulaciones, ¿no? Pueden haber, como cuando a veces hacen las ferias también, ¿no? Porque lo que se interesa es ver cómo el estudiante puede exhibir, ¿ya? Su interés o desinterés, ¿no? Su acuerdo o desacuerdo, ¿no? Porque son actitudes. Bueno, y la diferencia, pues, que es de explicación, igual, ¿no? Tengo que ayudarle al estudiante a que esté en capacidad de poder inferir causas. Inferir o detectar efectos es fácil, porque los efectos los podemos ver, pero las causas tenemos que ir a los libros de texto o a otras fuentes a buscarlas, a los testimonios orales, por ejemplo, a buscar esas causas, ¿ya? Como decir, siguiendo el ejemplo de Jessica, ¿no? Si Jessica está enferma, Jessica tiene que ir a buscar cuál fue la causa de su enfermedad. Entonces ella empieza a hacer una memoria, un recuerdo de qué fue lo que hizo, qué fue lo que comió, qué fue lo que qué desmando hizo. Tal vez se resfrió y estaba caliente la casa adentro y salió afuera. A ver, ya tiene que hacer, a ir a detectar, ir a descubrir ya esas causas. Ya, los efectos son claros. Correcto, amiga. No te me sigas enfermando, amiga. Pero bueno, vamos a dejar en paz a Jessica. Ya, entonces, de eso trataba la actividad. Entonces, cuando yo tengo acá explicar, yo tengo que ver, ayudarme tal vez con las otras acciones relacionadas, cuál puede ser la valoración continua que voy a hacer. Es decir, lo que me va a decir, si yo quiero evaluar este indicador, ¿de qué manera lo voy a hacer? ¿Ya? Por eso les ponía aquí, ¿no? Arriba, el desempeño de valoración continua. El estudiante está en capacidad de actuar el indicador, es decir, está en capacidad de inferir las principales causas, ¿por qué? Y entonces viene la redacción, ¿no? En el caso de acá, pues en el ensayo, pues va a ser ¿por qué qué? Porque es capaz de redactar, ¿ya? Redactar. ¿Ya? Porque tiene que redactar. Igualmente, ¿no? Tenemos que ver, por eso es que este es un trabajo profesional, la educación. No podemos poner cualquier cosa, ¿ya? Porque así como puede ser redactar, pudimos haber puesto escribir, pero como que escribir queda más flojo que redactar, ¿verdad? La redacción requiere más trabajo intelectual que simplemente escribir, ¿verdad? Igualmente, allá en inferir las causas, habría que ver qué tipo de explicación, ¿ya? Pero podemos utilizar el verbo que está ahí, ¿no? Explica. ¿Con qué criterios va a explicar? En el ejemplo que estaba acá dice, escribe una narrativa, porque es una historieta, lo que van a hacer, siguiendo con precisión, dice, las orientaciones. Porque lo que queríamos acá era cumplimiento, ¿no? ¿Y cuáles son esas orientaciones? Principalmente de brevedad y la utilización de imágenes.
¿ya? Porque una historieta es como un cómic, ¿ya? Como esos pasquines, ¿no? ¿Ya? Donde van a ir, están las imágenes hablando. Con Ahí una... vamos nosotros a desarrollar entonces. Sí. Igualmente acá, Lo que pide la actividad, profe. Sí, pero eso, ya aquí ya va a ser, pues, la actividad puede ser X, pero a lo que la actividad va a llegar es lo que aquí usted va a planificar con el desempeño de valoración. ¿Ya? Si le está pidiendo pues, como desempeño de valoración que explica de tal manera, entonces la actividad que usted ponga, la que usted quiera, debe conllevar a que el estudiante esté en capacidad de explicar. Igualmente acá, ¿no? Claro, lo que el verbo. Sí, igualmente acá, ¿no? Va a elaborar un ensayo. Ok, la actividad que usted haga para enseñar cómo hacer un ensayo debe ayudarle al estudiante a que haga una redacción. ¿Ya? A una redacción de tal manera, ¿no? Redacta de tal manera, ¿no? Ya que se yo presentando un inicio, un desarrollo y conclusiones pertinentes. Por ejemplo, ¿no? Redacta, ¿no? Ya, partiendo de un inicio, desarrollo y un... Profe, ¿está grabando la clase? Sí, estoy grabando. Sí, ahí dice que sí, cuidado. Ah, bueno. Ahí está el circulito. Sí, es que le quería pedir permiso, profe, para salirme antes, porque vamos a ir con Osiris a la UENIC a averiguar sobre nuestra carrera y nos citaron hoy a las 11 que llegáramos. Ok, perfecto, tranquilo. Está bien. Bueno. Sí. Y también, pues, quieras o no, pues nosotros ya dentro de poco vamos a terminar, ¿no? Porque así como ustedes se enferman, también el profesor Oderey Matus. No, tiene derecho, profe. Disculpe, ¿verdad? Profe, ¿y cómo quedó con los esquemas? Que ya no pude al entrar con los esquemas, ya pasaron los esquemas o ya finalizaron. Ah, sí, ya pasé yo por ahí. Ok, wow, ok. Mire, cuando uno queda esperando el enlace, mire, me perdí lo mejor. Sí. Pero no bueno. importa. De todas maneras, vos mandás el esquema, ¿sí? ¿Oíste? Para subirlo al... Ok. O ya, no, ya lo habías enviado, creo yo. No, yo sí, pero es por lo que, para tener información de los demás, porque como no sé cómo va a ser sí, en el enlace que les envío, donde están los esquemas de noveno, ahí van. Ahí van seguidos. Ahí van seguidos. Ok. Bueno. Sí, porque no sé cómo va a ser su valoración en esta ocasión, entonces hay que para ver qué. Sí, yo le voy a enviar las orientaciones. Continúe, no lo interrumpo más. Ok, sí. Está bien, profe. Sí, disculpe, ahora sí puede proseguir. Ahí les voy a enviar las orientaciones en esta semana, que ya es prácticamente pues la última, ¿no? La próxima sesión es prácticamente de cierre, de despedida, de aclarar cosas, porque ese día tengo que también pasar las notas al sistema, ¿no? Entonces que no quede nada pendiente. Las notas. Sí, próximo sábado. Ya es el Sí, cierre. profe, y ya que está tocando ese tema, profe, el próximo sábado, el último, ya no lo vemos, ¿verdad? Aquí en correcto, clase. En clase ya no. ¿Cómo quedaría nuestro lo del PEN nosotros? O sea, esa, ¿cómo le puedo explicar? Esa defensa, digamos. Ya ahí el profesor Alfredo me va a mandar aquí algunas orientaciones. Ya, de cómo, por lo menos fue lo que me dijo por acá, que estaba pendiente de enviarme qué día va a ser y cómo va a ser la dinámica. Ah, entonces usted no, más o menos a mediados, a principios de enero, profe. Mira, en el caso de pedagogía, creo que va a ser el 23 de enero, sábado 23 de enero. Me imagino que tal vez por ahí, por esa fecha. Ya finales, entonces. O el próximo sábado, el siguiente sábado, tal vez. Perfecto. Sí, porque para esa fecha, profe, tenemos que estar solventes de todo, ¿verdad? Sí, tienen que estar solventes y tienen que tramitarse su carta de egresado. Cuando ya está la carta de egresado, entonces ya pueden hacer la defensa. Okay, entonces, recordando también pues que el costo del examen son $30. No, ese Profe, 30. ¿Sí? Y esa carta
tiene Ay, un costo. no se te escuchó nada, Cintia. Dice que el costo de esa carta tiene algún precio. no. La algo. carta, No tiene costo que yo sepa. Hasta donde yo sé, no. Ok, entonces nos avisarían cómo sería todo el proceso. Ok. Sí, yo les avisaría. profe, eso se va a pedir, sí, a la, ¿cómo se dice? Yo ahí les voy A la, vale. yo ahí les voy a orientar. Sí, él nos va a orientar con el profesor, y Alfredo se va a encargar. de Alfredo, sí es correcto. Ok, disculpe, ahora sí, profe. Bueno, y aquí ya nos queda bueno, unos 3 minutos y medio nos queda. Estaba ahí, profe, en la de redactar partiendo de un inicio, un desarrollo y una conclusión pertinente sería, como dice usted, redactar el indicador ahí. Del indicador. Ahora está en demuestra. Sí, demuestra, exhibe. Sí, pues, es decir, de esta manera es que usted va a evaluar. Es decir, si el estudiante cumple con un inicio, su ensayo, desarrolla y concluye de manera pertinente, lógicamente usted va a indicar qué cosa es hacerlo de manera pertinente, ¿ya? Este es como, Ok. de aquí, donde se deriva después la rúbrica de valoración. Y es el ejemplo que yo les ponía al final, ¿ya? El ejemplo que yo les ponía aquí al final, que de una rúbrica, por ejemplo, de 4 niveles, ¿ya? Que cumple, dice acá, este es para el ejemplo de acá, que escribe una narrativa siguiendo con precisión las orientaciones. Entonces usted va a valorar para ver si lo hacen bien o medianamente bien, es que si el estudiante a nivel máximo cumple con las 4 orientaciones, o solamente cumplió con 3 orientaciones, o cumplió con 1 o 2 orientaciones, y no cumplió con ninguna de las orientaciones, ¿no? Para poder poner una calificación, ¿no? Si cumplió las 4, lógicamente tiene 10. Si cumplió con 3, posiblemente tenga 7, ¿no? Si cumplió con 2, la mitad, o tal vez menos. Y si no cumple con ninguna, pues ya, 0. Pero, lógicamente, ¿no? No cumplió con las orientaciones, pero algo escribió. Entonces uno no le pone totalmente 0, pues, ¿no? Algo escribió. A menos que no haya presentado absolutamente nada, ni un papel con una letra, con una vocal, entonces ahí sí yo no puedo poner nada. Pero si algo escribió, pues alguna valoración tiene. ¿Ya? Alguna valoración. ¿Ya? Que puede ser, pues, 2 puntos tal vez. Ya, de 10. Y si cumple con todas, pues 4. Entonces, ese ejercicio uno tiene que tenerlo. Y es un ejercicio, como le digo, ¿no? Uno no puede dominar esto sin práctica. ¿Ya? Dominar esto sin práctica, y lo más difícil, pues, solicitar a otro colega más hábil, más capaz, que realmente te ayude a verificar si realmente estás encaminado o no. Porque a veces los profesores también no tienen claridad, entonces, a pesar de que tal vez en sus colegios trabajan con rúbricas. Bueno, ya aquí ya nos quedan pues algunos segundos. Estaremos en contacto, pues, ¿no? Por cualquier cosa de la semana que viene para las últimas orientaciones de las clases y con lo del examen de grado, ¿verdad? Que Alfredo me va a dar. profe, con respecto al plan de clase que Ya se le le voy a iba a dar, entregar, ya le voy a dar se le va a enviar esta. sí, yo le voy a dar las orientaciones. Vale. Ok, ya casi ya nos va a cerrar, creo yo. Entonces nos veríamos la próxima semana. Está bien, profe. Está bien. Bye, profe. Bueno. Bye, nos vemos. Pues. Igual a todos, saludos, buen fin de semana. Sí, profesora Xiomara. Igual, feliz fin de semana. Igual a todos. Profe.